La serie que estamos viendo ahorita, desde hace ya como un mes, por ahí, un poquito más, es una serie que se llama Vivencias desde lo trascendental, que me gusta mucho el título. Realmente tiene que ver con tomar algunas escenas de la vida del Buda y reflexionar sobre ellas, ¿no? Primero que nada, usarlas como pretexto para acercarnos un poquito a un rinconcito de la tradición budista, a través de conocer quién fue el Buda, qué hizo, cómo vivió, ¿no? Pero también usar su vida un poquito como una enseñanza, ¿no? Yo creo que el Buda enseñó no nada más a partir de lo que dijo, de sus sermones, de sus discursos, de sus diálogos, ¿no? El Buda enseñó con su ejemplo y con su propia vida, digamos, la trayectoria de vida de este hombre que nació con el nombre de Siddhartha Gautama y que a los 35 años se convirtió en el Buda, el despierto. Eso es lo que significa el Buda, el despierto, ¿no? El que despertó a la realidad, el que despertó a la profundidad de su conciencia y comprendió la existencia. Entonces estamos usando algunos aspectos de su vida para reflexionar. Y el día de hoy vamos a usar este título que me gusta mucho, La noble búsqueda, que hace referencia a un aspecto muy particular de la vida del Buda. Y vamos a hablar de eso el día de hoy. Entonces, bueno, nada más como para ponernos en contexto, pues claro, el budismo comienza con el Buda, ¿verdad? El budismo parte de la experiencia de la iluminación de Siddhartha Gautama, de eso se trata. Y la experiencia de la iluminación del Buda, que de alguna manera él nos trata de comunicar y nos anima a nosotros mismos a emprender ese camino hacia la iluminación. Entonces, el Buda nació con el nombre de Siddhartha Gautama en un lugar que se llama Kapilavastu, que está ahí, digamos, lo que ahora está en Nepal, justo en la frontera con la India, ahí en la vertiente sur de los Himalayas. Nació en el año de 484 antes de nuestra era, o sea, hace 2500 años. Obviamente la fecha de su nacimiento pues es todavía motivo de controversia, hay distintos académicos, investigadores que plantean distintas fechas, pero esta es una de las más aceptadas recientemente, 484 antes de nuestra era. Vivió 80 años, o sea, fue un hombre muy longevo para su época. A los 29 años salió de su palacio, renunció a la vida mundana y al cabo de 6 años de un camino espiritual muy intenso que pasó por diferentes fases, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, a los 35 años alcanzó la iluminación. Y durante los siguientes 45 años se dedicó a predicar su doctrina, a compartir con otros su experiencia y tratar de darles a otros las herramientas para que ellos mismos llegaran a esa experiencia. Y después pues murió, alcanzó su parinirvana en Kusinagara en el año de 404 antes de nuestra era. Entonces, bueno, esta es una especie de síntesis muy breve de la vida del Buda. Esta es la zona en la que el Buda vivió, al sur de los Himalayas, justamente en el norte de lo que ahorita es la India, en toda la cuenca del Ganges, ¿no? Ahí se puede ver claramente en la imagen el río Ganges, que es un río muy importante en la India, y a todo lo largo de la cuenca del Ganges, el Buda recorrió a lo largo de su vida toda esta región. El Buda era un nómada, básicamente se la pasaba caminando para acá y para allá, dando enseñanzas, y esta fue la región en la que él compartió su mensaje. Por supuesto, ya después de la muerte del Buda, el budismo se extendió hacia el sur y sureste de Asia, después hacia el Tíbet, hacia China, hacia Mongolia, hacia Japón, y llegó un momento en el que fue pues muy extendido por toda Asia, y en tiempos recientes incluso en Europa y en las Américas tenemos ya una presencia muy importante del budismo. Bueno, pues el Buda nació en una tribu que se conocía como los Shakyas, ahí al norte de la India. Su padre era, digamos, un poquito como el regente o el dirigente
dirigente del clan o de la tribu, se llamaba Suddhodana, era de origen Shakya, y su madre se llamó Mayadevi, era de origen Kolya, que era, digamos, una tribu vecina. Entonces los dos eran de una casta, que era la casta Kshatriya. La casta Kshatriya era básicamente la casta de los guerreros y de los gobernantes. Era la segunda casta en términos de la importancia. Ya saben que en aquel entonces, y bueno, todavía hasta la fecha, el sistema de castas es muy prevalente en la India, en aquel entonces, por supuesto, todavía más. La casta dominante era la casta de los sacerdotes, de los brahmines, y después venía la casta de los kshatriyas, que eran los guerreros o los gobernantes. Después venía la casta de los mercaderes, de los campesinos, de los comerciantes, y después la casta de los sirvientes, y bueno, y obviamente un montón de subcastas, ¿no? Entonces estaba estructurada la sociedad de esa manera. Entonces digamos que eran personas de las castas dominantes, de las castas de gobernantes, y pues nació en una situación muy acomodada, muy ventajosa, ¿no? Sin embargo, su madre, la Mayadevi, murió a los 7 días de nacido Siddhartha. Entonces realmente quien lo crió fue su tía materna, que se llamaba Mahaprajapati, y fue realmente su madre putativa, ¿no? Aquí tenemos una imagen pues del mito, ¿verdad?, del nacimiento de Siddhartha en el bosque de Lumbini. Se dice que su madre se estaba transportando de Kapilavastu, de la ciudad, a Devadaha, que era la casa de sus padres, porque iba a tener ahí a su hijo, y en el camino, en el bosque, le vino el parto, y entonces nació en el bosque de Lumbini Siddhartha. Aquí lo tenemos. Se dice que en cuanto nació caminó 7 pasos hacia el este, 7 pasos hacia el oeste, y con cada paso que dio surgió un loto en el suelo, ¿no? Hablando del futuro tan notable que le esperaba a este niño, ¿no? Entonces, bueno, es una imagen, evidentemente una alegoría, que puede informarnos o puede comunicarnos ahí algo interesante, ¿no? Entonces ahí tenemos el nacimiento de Siddhartha. Creció, por supuesto, rodeado de lujos y comodidades. Hay por ahí algunos registros en las escrituras budistas del tipo de juegos y diversiones que él hacía durante su juventud. Entonces tenía todo tipo de juegos, digamos, tenía una vida de esparcimiento. Sin embargo, también tuvo una educación muy estricta, pero básicamente se piensa que la educación tenía que ver pues con el arte de la guerra, el arte de ser gobernante, que era básicamente lo que le correspondía a alguien de su clase, a alguien de su clan, ¿no? A los 16 años, que es, digamos, la edad a la que en esa época se hacía, digamos, el ingreso formal a la sociedad, se casó a los 16 años, evidentemente un matrimonio arreglado, como hasta la fecha, ¿verdad? A Valleguita, hasta la fecha siguen sucediendo los matrimonios arreglados en la India. Pues un matrimonio acordado con su prima Yashodhara. Entonces, bueno, pues estas fueron las condiciones de su vida, de su juventud. Y básicamente fue una vida muy acomodada, muy protegida. Se piensa que sus padres le dieron, bueno, básicamente todo lo que necesitaba. No le faltaba nada y realmente tenía todo para ser feliz. Sin embargo, también narra el mismo Siddhartha, posteriormente, ya que se iluminó narrándole su vida a sus discípulos, les habló de esta fase de su vida también como una fase de mucha infelicidad, de mucho descontento, de mucha insatisfacción, ¿no? Hubo ahí alguna especie de crisis espiritual muy fuerte en la juventud de Siddhartha, que finalmente lo llevó a que abandonara su palacio y se convirtiera en un renunciante. Aún así, fíjense, tuvo un hijo. Su hijo se llamaba Rahula. Después, tanto su hijo como su esposa, por cierto, y su padre fueron sus discípulos, ¿no? Pero bueno, en este momento apenas tenemos aquí a Siddhartha. Se cree que tendría alrededor como de 29 años. ¿Sí, Emanuel? O sea, el papá, que estaba un poco en contra de que hiciera eso,
¿Se volvió su discípulo? Posteriormente sí. Sí, o sea, tan cañón estaba lo que él transmitía que su propio papá se... Pues imagínate que 2500 años después seguimos hablando de él. Así de fuerte estaba lo que comunicó el Buda, sí. Pero sí, déjame llegar ahí. Entonces, efectivamente, sí tuvo un hijo que se llamó Rahula, pero ¿saben qué significa Rahula? Rahula significa cadena, significa obstáculo. Imagínense quién de ustedes se anima a tener un hijo y llamarle así, Aarón o Marisol, llamarle a tu hijo obstáculo. Fíjense que eso es muy, es muy ilustrativo, ¿no? Porque de alguna manera nos habla de cómo Siddhartha se sentía atado a una vida en la que no estaba justo, ¿no? Y en el momento en el que hay un hijo y un matrimonio y todo, pues todavía más atado, ¿no? Los lazos de vida familiar, los lazos en los que entras en la sociedad con ese tipo de experiencias, bueno, por supuesto, era algo que él lo hacía sentir atado, ¿no? Entonces, pues sí, recién nacido su hijo abandonó el palacio. Se dice que todavía estando su esposa y su hijo dormidos, se asomó al cuarto para mirarlos por una última vez, despedirse de ellos en la mente, y abandonó su palacio y se convirtió en un shramana, un renunciante. En aquel entonces en la India había una gran tradición de shramanas, había como podemos decir, como la religión establecida, que fue lo que después evolucionó y se convirtió en el brahmanismo, en el hinduismo, ¿no? Pero la religión establecida que básicamente estaba dirigida o impartida por sacerdotes brahmanes, ¿no? Pero después había toda otra serie de ramas espirituales, de maestros, meditadores, que básicamente eran renunciantes, que vivían nómadas en el bosque y que tenían propuestas filosóficas con respecto a la existencia muy diversas y muy variadas. Y era un movimiento muy importante en la India en ese momento. Entonces, esto que hizo Siddhartha, abandonar su casa e irse de shramana al bosque, era algo que la gente hacía, ¿no? En esa sociedad, en ese momento. No era algo tan exótico como lo podríamos concebir ahora, ¿no? Era algo que la gente hacía. Era un reconocido movimiento. Se dice que había alrededor, estaba yo leyendo, se los iba a traer y se me olvidó, un libro de Vishvapani que se llama Gautama el Buda, que habla precisamente de todo este fermento espiritual que estaba sucediendo en el norte de la India en aquel entonces. Y se hablaba de que había como alrededor de 50 grupos diferentes de shramanas, cada uno con sus maestros, cada uno con su filosofía, cada uno con su enseñanza. Entonces, bueno, Siddhartha decidió abandonar su palacio en la noche, ahí vestido de príncipe, ensilló su caballo con su auriga, salieron del palacio, intercambió sus ropajes con los ropajes de un mendigo y se convirtió en un renunciante. Se rasuró la cabeza y se decidió a vivir nómada por los caminos, pidiendo limosna para comer y en busca de un maestro de meditación que le enseñara el camino hacia la libertad. Básicamente, como él lo planteaba en ese momento, era el camino hacia la liberación, liberarse de todas las trabas que lo tenían atado al sufrimiento, ¿no? ¿Quieres que venga por el libro? No, Vallecta, no te preocupes, gracias. Bueno, una cosa interesante aquí es qué motivó a Siddhartha a lanzarse en esta búsqueda. Evidentemente fue una crisis, ¿verdad? Esa crisis muchas veces se comunica a través de esta enseñanza que Vidyachandra nos comunicó la semana pasada, que es la enseñanza de las 4 escenas. De nuevo, es como una alegoría. De hecho, no aparece explícitamente en las escrituras como tal. Es más bien parte como de una leyenda que después se ha ido adquiriendo, ha ido agarrando forma entre los biógrafos del Buda, pero no aparece como tal en las escrituras más antiguas del budismo. Pero esta enseñanza o esta leyenda
Nos habla de que un buen día Siddhartha salió del palacio y un buen día se encontró por ahí a una persona enferma. Otro día salió del palacio y se encontró a un anciano. Otro día más salió del palacio y vio a un muerto. Y en una cuarta ocasión salió del palacio y se encontró a un sabio, a un buscador, ¿no? Y después de haber visto las 3 primeras escenas, obviamente se podrán imaginar que Siddhartha entró en una crisis espiritual, en una crisis existencial, reflexionando sobre la muerte, la vejez, la enfermedad, lo inevitable de esas experiencias en la vida humana y el sentido de tristeza, de desesperación que le entró al tomar conciencia de esos hechos, ¿no? Pero en el momento en el que vio esta cuarta escena, se dio cuenta, ¿no? Este hombre que está ahí sentado con esta cara serena, meditando en paz, algo entendió, algo ha entendido que yo todavía no entiendo. Y yo eso lo quiero, ¿no? Entonces fue esta pequeña alegoría de las 4 escenas, nos habla precisamente de esa crisis, de ese momento, ¿no? Pero hay algunas escrituras del canon Pali en el que aparecen otras interpretaciones con respecto a en qué consistió la crisis de Siddhartha. Y a mí me gusta mucho reflexionar también sobre esta otra propuesta, esta otra forma, digamos, probablemente un poquito más realista de pensar en la crisis de Siddhartha. Estas 4 escenas, bueno, nos podemos preguntar, ¿son mito o realidad? En realidad, el mito o la leyenda alrededor de estas 4 escenas apuntan al hecho de que la crisis de Siddhartha no se debía a un desajuste psicológico, ¿no? No era, digamos, de que Siddhartha fuera un desadaptado social, ¿no? Y que no encontrara que no se hallara en la sociedad en la que vivía, sino más bien había un problema de una realización visceral de los aspectos inevitables de la condición humana, la vejez, la enfermedad y la muerte, y un cuestionamiento profundo sobre el sentido de la vida, dados estos hechos, ¿no? Siddhartha se dio cuenta de que hasta ese momento había estado intoxicado de juventud, de salud y de vida. Estas palabras que pongo en la imagen entre comillas son palabras textuales que vienen ahí sí en las escrituras budistas, en los discursos y en los sermones que él mismo dio. Entonces se dio cuenta que había estado intoxicado de juventud, intoxicado de salud, y en el momento en el que tomas conciencia de que, bueno, esta salud, esta juventud, esta belleza se va a terminar, ¿verdad? Se va a terminar y es inevitable, ¿no? Entonces dice en palabras de Siddhartha, al percatarse de estas realidades se sintió horrorizado, humillado y asqueado. Todo el orgullo que sentía por su propia vida desapareció. Entonces ahí vamos como que empezando a saborear un poquito efectivamente la crisis existencial de Siddhartha, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la percatación profunda de la que se había dado cuenta Siddhartha, y no nada más a nivel racional, ¿no? Sino a un nivel, como decía en la imagen anterior, en un nivel visceral, en un nivel profundo, ¿no? Se había dado cuenta del dukkha que es inherente a la vida. Esta palabra dukkha es una palabra muy importante en el budismo. Si ustedes se acercan al budismo la van a ver por todos lados. La palabra dukkha muchas veces se traduce como sufrimiento, pero en general abarca toda una gama muy amplia de experiencias, ¿no? Desde el sufrimiento más profundo hasta a veces simplemente la insatisfacción cotidiana de sentirte así como que un poquito fuera de lugar, un poquito sin saber qué, ¿no? Hasta esa pequeña insatisfacción, todo eso lo abarca, ¿no? Pero básicamente la percatación de Siddhartha tenía que ver con darse cuenta que es inherente a la vida humana la experiencia de dukkha. Si somos seres humanos, nos vamos a encontrar con la experiencia de dukkha. Inevitablemente. No nos está diciendo que la vida es dukkha, ¿no? Porque evidentemente la vida también tiene muchas experiencias muy gozosas y de mucha felicidad y
diversión y de mucho burbujeo y de todo eso. La vida también tiene eso. Pero es inevitable que tengamos la experiencia de dukkha, la experiencia de insatisfacción, la experiencia de sentirnos incompletos, de sentirnos de pronto perdidos, de sentirnos de pronto como que algo falta, ¿no? ¿Les suena? O sea, algo falta, ¿no? ¿Nunca han tenido esa experiencia? ¿Esto es todo? ¿De qué se trata la vida, no? Esas experiencias, de pronto esos cuestionamientos internos por los cuales todos hemos pasado. Ese dukkha, decía, y ese dukkha muchas veces tiene que ver con sentirnos atrapados en una vida que pues sabemos que va caminando hacia el final, y que entonces dices, ¿y entonces qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Entonces, bueno, es de alguna manera esta es la crisis existencial de Siddhartha. Sentía una gran desilusión al ver cómo vivía la gente de su época. Decía, todo el mundo anhelaba la felicidad y la seguridad, pero la mayoría de la gente la buscaba en cosas externas. Y aquí vienen las palabras de Siddhartha, las palabras del Buda. Buscaban la felicidad en cosas externas como el tener esclavos, tener cabras, ovejas, gallinas, cerdos, elefantes, ganado, caballos y yeguas, ¿no? El tipo de posesiones, el tipo de seguridad que buscaría una persona de esa sociedad, ¿verdad? Evidentemente. Decía Siddhartha, pero esto se convierte en objetos del apego y traen sufrimiento porque la gente se ve atadas a ellos y no traen consigo una felicidad profunda y duradera. O sea, buscar la felicidad en las posesiones externas. Esas posesiones podrían ser cabras y gallinas, pero también pueden ser, por ejemplo, una esposa, un hijo, una posición social, ropa, propiedades, un castillo, un coche, no sé, cualquiera de esas cosas que también seguramente la gente de su época buscaba, ¿no? Ahí, en todas esas cosas que buscamos, de las cuales buscamos agarrarnos, ahí no vamos a encontrar la felicidad. De eso se dio cuenta Siddhartha, jovencito como era, ¿no? Se dio cuenta que el dukkha no podía aliviarse a través de solucionar sus problemas mundanos o incluso a través de cambiar el mundo, porque su origen venía de mucho más adentro. ¿Sí, Emanuel? Como que esa insatisfacción no se podía solucionar, no sé, con la casa más bonita del mundo. Exacto. O con la casa más cómoda o más segura, o exacto, con toda la riqueza del con todas las riquezas que tuvieras. De hecho, él venía de ahí, ¿no? Él venía de y se daba cuenta, precisamente, eso, ¿no? Se daba cuenta que teniendo todo eso, no era feliz, ¿no? No era feliz. O sea, la felicidad no podía ser encontrada de esa manera. Fue de lo que se dio cuenta, ¿no? Y se dio cuenta que entonces ese dukkha estaba enterrado muy profundo, muy profundo. Y miren qué bonitas estas frases del sutta. Hay un sutta muy bonito, el sutta Akadanta. La palabra sutta se refiere a una enseñanza, a un discurso del Buda, que están registrados en un conjunto de escrituras que se conocen como el Canon Pali. Entonces ahí en el Canon Pali tenemos el sutta Akadanta, que dice: el miedo viene de armarse a uno mismo. Solo ve cuánta gente lucha. Te quiero contar sobre el horrible miedo que me hizo temblar. Ver a tantas criaturas retorciéndose como peces en una poza muy poco profunda, tan hostiles unos con otros. Al ver esto, de verdad me dio miedo. Y luego, esto que continúa ese mismo sutta. Este mundo carece, y aquí viene una de las realizaciones más importantes de Siddhartha, este mundo carece completamente de esencia. Se estremece en todas direcciones. Yo anhelaba encontrar un lugar a salvo, pero no lo pude hallar. Al ver a la gente enfrascada en el conflicto, me sentí enloquecer. Pero entonces pude discernir aquí una espina, difícil de ver, enterrada profundamente en el corazón. Es cuando uno siente el pinchazo de esa espina que uno corre de un lado para otro. Si uno saca esa espina, uno deja de correr, uno se asienta. Entonces me encanta esa imagen de la espina enterrada en el fondo del corazón. No sé ustedes, pero yo me puedo relacionar perfectamente con esa experiencia, ¿no? Yo también de pronto siento una espina profundamente enterrada en el fondo del corazón.
Y esa espina, o sea, cada uno de ustedes puede pensar, esa espina que es para cada uno de ustedes, ¿no? Esa espina del dukkha existencial profundo, que es el apego, podría ser, ¿verdad? El conflicto, ¿la qué? La carencia. La carencia, ¿no? La depresión, la desesperación, la incomprensión, la ignorancia, el odio, ¿no? Todas esas pasiones de las cuales de pronto nos vemos, ¿no? en las cuales de pronto nos vemos ahí, ¿no? En medio de los torbellinos de ese tipo de experiencias que nos hacen sufrir mucho. Y nos dice Siddhartha, si uno saca esa espina, uno deja de correr, uno se asienta. Entonces, claro, a lo que se dedicó Siddhartha en los siguientes años de su vida fue a intentar sacar esa espina, intentar encontrar el camino para poder sacar esa espina y poder asentarse y poder comprender, ¿no? De hecho, hay otro sutta que se llama el Sutta Arya Pariyesana, y de ahí viene el título de la charla de hoy, la noble búsqueda. Esto es lo que significa Arya Pariyesana. La palabra Arya significa noble y Pariyesana significa búsqueda. Entonces es el sutta que habla de la noble búsqueda. Y en una parte del sutta dice Siddhartha, ¿por qué siendo yo mismo sujeto a la enfermedad, la vejez, la desgracia, el sufrimiento y la muerte, busco refugio en cosas que también se encuentran sujetas a estos mismos fenómenos? ¿Y qué tal si siendo yo sujeto a la enfermedad, la vejez, la desgracia, el sufrimiento y la muerte, buscara refugio en aquello que no nace, no enferma, no envejece, no se mancha y no muere? Entonces, esa es la noble búsqueda. El orientar tu vida hacia, en lugar de buscar refugiarte, en lugar de buscar seguridad en cosas que igual se van a morir, se van a enfermar, ¿no? Van a desaparecer, están sujetas a la decadencia. En lugar de buscar agarrarte de esas cosas, busca agarrarte de aquello que no nace, aquello que no se mancha, aquello que no se enferma, aquello que no muere. ¿Qué es, verdad? ¿Qué es aquello que cumple con esas características? Pues está hablando de la liberación, está hablando de la mente iluminada, está hablando de la trascendencia, el poder trascender justamente nuestro estado humano actual, ignorante, ¿no? Sujeto a todas estas emociones negativas, emociones torpes, ¿no? Está hablando de la liberación del sufrimiento, está hablando de la mente iluminada. Entonces, bueno, en ese momento Siddhartha renunció a la vida mundana, se lanzó a una búsqueda espiritual. De eso vamos a hablar más adelante a lo largo de esta serie de charlas. Vamos a ver cómo buscó maestros de meditación. Un maestro que se llamaba Alara Kalama fue su primer maestro de meditación. Tuvo grandes alcances en su vida meditativa con Alara Kalama. Después otro maestro, Udaka Ramaputra, que todavía lo llevó a experiencias meditativas todavía más profundas, pero Siddhartha seguía sin estar contento porque se daba cuenta que salía de esos estados meditativos y las emociones turbulentas regresaban, ¿no? Regresaba el odio, regresaba el deseo, regresaba la confusión, regresaba dukkha, ¿no? Entonces decía, no, esto no va por ahí. Después se dio a la práctica de un ascetismo muy profundo. Se dice que practicaba a través de intentar dominar el cuerpo para que las necesidades del cuerpo dejaran de nublar a la mente y entonces la mente se pudiera purificar. Entonces estas prácticas ascéticas pues tenían todo tipo de formas. Eran prácticas, por ejemplo, de no comer, de aguantar la respiración. Se decía que podía aguantar la respiración hasta casi desmayarse. Hay gente que de pronto se ponía en el pleno rayo del sol en la India, ¿no? En los desiertos esos tremendos, en las selvas de la India, sentado al rayo del sol, rodeado por fogatas, ahí sentados meditando, quemándose, ¿no? Ahí. O dormir sobre camas de clavos, o pararse sobre un pie y estar parado sobre un pie por 72 horas, ese tipo de cosas, ¿no?
ese tipo de prácticas extremas y que se dice que Siddhartha llegó a dominarlas, pero de tal manera que tenía muchos seguidores que lo admiraban, ¿no? Se decía que llegó un momento en el que Siddhartha comía 1 grano de arroz al día. Y claro, estaba en los huesitos. Hay algunas esculturas por ahí en la tradición budista que muestran a Siddhartha en esa época, que dicen que aquí por la barriga se le alcanzaba a ver las vértebras de aquí atrás, ¿no? Las vértebras lumbares. Entonces, bueno, pues parece que era bastante extremo. Estuvo a punto de morirse, ¿no? Hasta que se dio cuenta que no era por ahí. Justamente un día que estaba meditando, se cayó al río y casi se ahoga. Alguien lo sacó por ahí medio ahogado. Se dio cuenta, dijo, esto me va a costar la vida y no me está llevando más lejos, ¿no? Entonces dejó las prácticas ascéticas y empezó a orientarse como en otra dirección. Y bueno, tarde o temprano se sentó al lado de un río, una luna llena del mes de mayo, decidido a que no me levanto de aquí hasta que no alcance el despertar. Y bueno, efectivamente sí, alcanzó la experiencia del despertar, que transformó su conciencia para siempre. Y esa experiencia del despertar, justamente hace 15 días que Bharati nos habló de ella, nos habló de en qué consiste la experiencia de la iluminación. Obviamente ahorita no voy a intentar decirles mucho al respecto, sino me quiero regresar al tema de la búsqueda. Porque claro, uno puede pensar, bueno, pues eso le sucedió a un hombre en la India de aquel entonces, hace 2500 años. Pero ¿qué relevancia puede tener esto para mí? Probablemente pues yo ni me voy a rapar la cabeza, ni voy a salir a pedir limosna a la calle, ni me voy a meter ahí a la selva a meditar, a que me piquen las nauyacas, ¿no? O sea, no, probablemente yo no voy a hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué relevancia puede tener para mí el oír, digamos, estas experiencias de Siddhartha, ¿no? ¿De qué manera me puedo yo relacionar con todo ello y ver con qué resueno yo, ¿no? Bueno, pues la enseñanza sigue vigente. Vivimos en un mundo en el que seguramente todos reconocemos, ¿no? Que podemos vivir como estos textos que acabo de leer de Siddhartha, ¿no? De la gente hostil unos con otros, peleándose como si fueran peces en una poza muy somera, ¿no? Ese nivel de hostilidad de la sociedad en la que vivimos, pues ahí está, ¿verdad? Hay hostilidad, bueno, tenemos una guerra, ¿no? Bueno, no una, probablemente varias, en el planeta en este momento, ¿no? Entonces, el odio en nuestra sociedad ya ni siquiera ocurre, digamos, entre vecinos o con el señor de allá, está institucionalizado. El odio está institucionalizado en la forma de, pues, simplemente los ejércitos que tienen los países, ¿no? Que están diseñados precisamente para eso, para matar, ¿no? Dice que para defenderse, ¿verdad? Pero finalmente es el odio institucionalizado. Entonces vivimos en un mundo en el que la hostilidad está a todo lo que da. Yo, por suerte, yo me siento súper afortunada porque la verdad es que la mayor parte de mis días los vivo rodeados de gente muy positiva, de gente increíblemente amable, de practicantes budistas que verdaderamente me conectan con lo mejor del ser humano, ¿no? Pero sí me doy cuenta que para la mayor parte de la gente que vive en este planeta no es así, ¿no? La gente está en contacto a veces con mucha hostilidad, con mucha violencia, con mucha falta de respeto, ¿no? Sí, Emanuel. ¿No tendrá mucho que ver con que la gente tiene esa espinita en su corazón? Eso, claro. Y como que no es consciente. Claro, exactamente. Con eso tiene que ver, tal cual. Y todo. Sí, tal cual, con eso tiene que ver. Que todos tenemos, pero que no sean conscientes de eso. Sí, exactamente, ¿no? La inconsciencia de esa insatisfacción que se expresa en la forma de odio, se expresa en la forma de avidez, se expresa en la forma de decisiones torpes por todos lados, ¿no? Y es finalmente esa insatisfacción que, por eso es tan profunda la enseñanza del Buda, que nos dice, la vida humana
trae consigo inherentemente dukkha. Esa enseñanza es profundísima, porque tú puedes decir, o sea, en el momento en el que la escuchas por primera vez dices, bueno, pues claro, ¿no? Claro, pero sí, no te das cuenta de lo generalizado que es eso. En el momento en el que yo lo escuché por primera vez en la enseñanza budista, dije, claro, ¿no? Esto es parte de la experiencia humana, esto es parte de lo que en lo que consiste ser un ser humano. Y no soy la única que lo experimenta, todo el mundo lo experimenta. Y entonces te pones a investigar la experiencia, como hizo Siddhartha, te pones a investigar, pues ¿de dónde viene esa espina? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es? ¿Con qué se mueve? ¿No? Te pones a investigar la espinita hasta que la comprendes. Y lo que pudo hacer Siddhartha es precisamente, se sacó la espina, se dio cuenta cuál era la causa de dukkha y logró liberarse de dukkha, ¿no? Entonces, pues sí, de eso se trata. Y esta hostilidad en la que vivimos, pues es eso, ¿no? Exactamente. También, bueno, vivimos así como en la época de Siddhartha, la gente quería tener borregos y gallinas y yeguas y caballos y vacas. Pues ahora pues seguimos en las mismas, ¿verdad? Seguimos en las mismas. Lo que pasa es que probablemente, pues el otro día hablábamos, Claudio Quemarati y yo, ¿no? De alguien que estaba rifando una vaca. Que decíamos de rifar una vaca y dices, ¿qué haces si te ganas una vaca en una rifa, verdad? Bueno, ahora ya no queremos vacas en nuestra vida, pero queremos que si la computadora, que si el coche, que si la casa, que si el pantalón, que si la chamarra, que si ahora el iPad, que si ahora el iPhone, que si... No, toda una bola de necesidades creadas que no tienen fondo. Somos un barril sin fondo, ¿no? De necesidades creadas que parecieran prometernos la felicidad y que evidentemente no nos van a dar la felicidad, ¿no? Entonces, bueno, eso también está a todo lo que da en nuestra sociedad actual. Y por último, pues la soledad, ¿no? La soledad, el nivel de aislamiento que además en nuestra sociedad actual, y puse esta imagen adrede, ¿no? Una persona que está viendo su teléfono celular, ¿no? ¿Cómo nos ha aislado eso, Aparentemente nos da una sensación de conexión porque ahora tenemos 27 chats y el chat del edificio y el chat de la familia y el chat de mis compañeras y el chat de quién sabe qué y el chat de mis amigos de la prepa, y entonces estás en quién sabe cuántos chats, pero todo es de un nivel de comunicación tan impersonal, tan superficial, que evidentemente nunca nos deja con la sensación de que hiciste conexión con la otra persona, de que realmente hay un encuentro, ¿no? Es mucha comunicación, toda muy superficial, y te deja sintiendo a veces increíblemente solo. Y eso sí es nuevo de nuestra sociedad, ¿no? Eso se ha exacerbado a raíz, pues, de estos medios de comunicación que ahora tenemos, ¿no? Claro que tienen sus grandes ventajas, que ni qué, no lo cuestiono, pero en términos de la satisfacción a raíz de nuestras conexiones humanas, yo siento que hemos perdido mucho, ¿no? Entonces ahí tenemos todas estas enseñanzas de Siddhartha, del Buda. Por supuesto que siguen siendo vigentes al día de hoy. Por supuesto que seguimos buscando refugio, como dijo el Buda en ese sutta. Buscamos refugio, es decir, dedicamos esfuerzo, energía, tiempo, expectativas en cosas que suponemos que nos van a dar seguridad, bienestar, certidumbre. Aquello en lo que buscamos refugio se convierte en una brújula para nuestras vidas, ¿no? Se convierte en aquello que nos orienta, que nos informa en nuestras decisiones, que le damos sentido a mis días, ¿no? Y buscamos refugio en esas cosas, incluso en nuestra profesión, incluso en nuestra vida familiar, en nuestros hijos, en nuestra pareja. Ahí buscamos refugio, ¿no? Pero finalmente buscamos refugio en esas cosas que en el fondo no nos pueden dar esa seguridad y bienestar que deseamos. Ninguna de esas cosas es un refugio seguro, ¿no? Todas esas cosas que acabo de mencionar, como decía Siddhartha, están sujetas al decaimiento, a la vejez, a la muerte, a la decadencia, a la contaminación. Ninguna de esas cosas me puede dar un refugio seguro. Entonces, ¿cuál es la propuesta, digamos, del camino budista? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que nos dice el Buda?
nos dice el Buda, orienta tu vida hacia una arya pariyesana, hacia una búsqueda noble, ¿no? Orienta tu vida hacia valores o hacia principios que realmente te puedan ofrecer una seguridad última y una satisfacción profunda. Como cambiar esa relación con esas cosas que busco refugio. Exactamente. En algún lado vi algo como que me llamó mucho la atención. Ajá. Como que esas cosas por sí solas no tienen nada de malo, pero es como ese apego, es como ese buscar algo muy profundo en algo que es muy... Exacto. O sea, estás buscando el significado de la vida en las nubes. En la tablet, ¿no? O sea, sí, que puede ser. En las nubes de la vida, y es como que esas cosas no tienen nada de malo, pero que busques algo como tan profundo en cosas tan cambiantes, tan materiales, tan efímeras, esa palabra buscaba. Es donde ahí está el problema. Y ahí sí me hizo como mucho clic. Exacto, pues eso es justamente de lo que está hablando el budismo, ¿no? Que tal vez en otro momento hubiera habido eso y creería que me están diciendo que ya no puedo tener esas cosas que me gustan. Pero solo es que cambie esa relación de esta es la búsqueda de mi corazón por la felicidad. Claro. Estas cosas pues están ahí. No tiene nada de malo que tengas una pareja y que te sientas muy contento con tu pareja, qué bueno. Pero si tienes la expectativa de que esa relación de pareja es lo que va a dar la satisfacción profunda a tu vida, pues no, es que no va a suceder, no tiene nada de malo que tengas una profesión o que te compres un coche, qué bueno que puedas hacerlo, ¿no? Pero si tú estás esperando que eso le va a dar sentido a tu vida, es que no, porque realmente no te va a satisfacer a un nivel profundo, ¿no? Entonces sí, hay que aprender, justo como dices, Emanuel, aprender a relacionarte con todas esas cosas, pues como vienen, ¿verdad? En la medida en que sí te dan cierto disfrute, sí te dan cierto gozo, qué bien, pero si en la medida en que te apegas a ellas o que te aferras a ellas o que pones expectativas de una satisfacción profunda en ellas, pues es que te vas a frustrar una y otra vez y te vas a estar encontrando con dukkha. Sin poder encontrar eso que tanto buscas realmente, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que nos ofrece el Buda, lo que nos sugiere el Buda es reorienta tu vida. Muévete a partir de valores más trascendentales, no a partir de valores mundanos. Si lo que tú quieres es el éxito, la fama, el dinero y esos valores mundanos, esos no te van a hacer feliz en el fondo, ¿no? Trata de moverte hacia valores más significativos, hacia principios más profundos. Y ahí es donde el Buda habla de las 3 joyas. Cuando saludamos el altar hace ratito, decimos saludamos a las 3 joyas, ¿no? Las 3 joyas, en el caso de nosotros los budistas, no nada más las vemos como joyas, que son el Buda, el Dharma y la Sangha. No nada más las vemos como joyas en el sentido de que son valiosísimas, ¿no? Las vemos como refugios. Son los 3 refugios. Porque es ahí en donde puedo realmente encontrar orientación, en donde puedo recargarme, ¿no? Para tomar las decisiones importantes de mi vida. Ahí me puedo recargar para buscar una dirección en mis días, en la dirección de mi vida, ¿no? La joya del Buda representa básicamente el buscar el despertar de la conciencia, el buscar que el objetivo de tu vida, que la meta de tu existencia sea alcanzar el desarrollo de tu potencial completito, tu potencial humano completito, con todas sus profundidades, con toda su belleza, con toda su nobleza, con toda su sabiduría, con toda su compasión. De eso se trata la joya del Buda, el poder orientar tu vida hacia esa búsqueda, hacia esa meta, ¿no? La joya del Dharma, pues es básicamente todas las herramientas que nos ofrece la enseñanza budista para poder llegar ahí. Tenemos una enseñanza muy bonita que conocemos como el camino triple. El camino triple es básicamente, ok, quiero llegar a la iluminación, pues mire, ¿cómo llego? Pues el camino triple es el mapa de cómo llego ahí, ¿no?
El camino triple tiene que ver con ética, meditación y sabiduría. En esos son los tres grandes elementos que componen a este sendero hermoso que conduce hacia el despertar. Ética, meditación y sabiduría. Obviamente hay muchísimo que decir al respecto, pero bueno, es un refugio, ese camino es un refugio seguro. Ahí sí podemos encontrar felicidad, ahí sí podemos encontrar sentido y certeza, ¿sí? Cuando habla de la sabiduría, ¿a qué sabiduría se refiere? La sabiduría en el budismo tiene que ver con la comprensión de la existencia, el poder comprender la existencia tal y como es, sin los velos, porque generalmente vemos la existencia de una manera muy parcial, ¿no? Desde nuestro rinconcito, desde nuestros condicionamientos, desde nuestras preferencias, desde nuestras confusiones, ¿no? Y la realidad de las cosas es que estamos viviendo una existencia que no entendemos, ¿no? Que tenemos una visión muy limitada de ella. Entonces la sabiduría en el budismo es poder ver la existencia con la profundidad y con las características que realmente tiene la existencia, ¿no? La naturaleza de la existencia humana. A eso se refiere la sabiduría en el budismo. ¿La filosofía podría ser una excelente herramienta para eso? Sí, la filosofía, pues ni la filosofía es, digamos, como que el modelo, ¿no? En realidad, fíjate que el Buda no era un filósofo. La filosofía budista se desarrolló mucho después. La filosofía budista se desarrolló casi como, se empezó a formular y empezó a adquirir como más profundidad, toda esta visión como metafísica de la existencia. Se empezó a formular más hacia el siglo I, el siglo II de nuestra era, o sea, 300 años después de la muerte del Buda. El Buda no se consideraba a sí mismo un filósofo. Él simplemente daba consejos prácticos con respecto a lo que él veía. Él estaba como muy centrado en la experiencia, ¿no? ¿Cómo es mi experiencia? ¿Y cómo puedo ver que esa experiencia le puedo dar un sentido y puedo usar herramientas en mi vida para que esa experiencia se vaya moviendo hacia la liberación, hacia la comprensión, ¿no? Pero sí, evidentemente, ya en estas épocas, 2500 años después, pues el incursionar en la sabiduría budista, en la filosofía budista, sí puede ser una herramienta muy importante para llegar a esa comprensión, al menos desde lo intelectual, ¿no? Aunque la sabiduría de verdad no es intelectual, es una sabiduría casi visceral, es una sabiduría de una comprensión experiencial de la existencia, ¿no? Pero de acuerdo a nuestro maestro, sí, la sabiduría intelectual, la comprensión intelectual ayuda, ¿no? ¿Sí, Abayelita? Es que quería mencionar también que es la sabiduría de ir a la experiencia directa, sí, porque estamos acostumbrados a poner la responsabilidad en otra persona. Ajá. Lo que estoy sintiendo, alguien debe de tener la culpa. Ajá. O algo debe de tener la culpa, pero no vemos nuestra experiencia desde nuestra propia responsabilidad. Exacto, exacto. Y ahí entra mucho todo el trabajo en la ética, ¿no? En la ética budista. Claro, gracias, Amayelita. Bueno, ya para terminar, la última joya, pues la sangha. La palabra sangha significa comunidad, se refiere a la comunidad espiritual, a la comunidad, darnos cuenta de que no nada más el Buda alcanzó la iluminación. Muchas otras personas, probablemente miles de personas, han alcanzado la iluminación desde ese entonces. Ahí tenemos a toda esa comunidad de nobles que son la prueba tangible de que funcionan, ¿no? Y la sangha misma, la sangha entonces se convierte en un refugio también, que puede orientarnos y que nos puede dar sentido y seguridad, ¿no? Entonces ahí están las tres joyas. Sí, Sai. La sangha. Ajá. ¿Se refiere como a, no sé, algo un poco abstracto o es literal las personas que se han iluminado? Porque pues esas sí mueren y envejecen, pero su sabiduría no. Es realmente la sangha como refugio nos habla de toda esa sabiduría que ha dejado ahí perenne la comunidad de los sabios, ¿no? Y las personas, se dice que los iluminados, pues sí, su cuerpo físico tarde o temprano se muere, ¿verdad? Pero
la mente iluminada trasciende al misterio de la vida y la muerte. Entonces, pues, todas esas personas que se han iluminado de alguna manera han trascendido y son un refugio seguro para nosotros, porque en su ejemplo está la prueba de que el camino funciona, ¿no? Entonces, en ese sentido. Los testigos. Podría ser, ándale, sí. Los testigos del camino. Sí, gracias. Bueno, pues ahí la dejamos. Muchas gracias a todos. Ya nos pasamos de tiempo. Les quiero